No se diga más por Top Latina 101.7 FM. Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Vamos a dar inicio a la segunda hora del programa del día de hoy, lunes 11 de diciembre, cuando son exactamente las 8 de la mañana. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales No se diga más RD, tanto en X como en Instagram, así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. Y ahora mismo, si prefieren hacerlo seguir en video, también pueden hacerlo a través del canal de YouTube de Top Latina. Para ello vamos a darle la bienvenida a nuestras entrevistadas de hoy. Tres doctoras. Las doctoras Carmen Caraballo y Santa Cabrera. Sin estetoscopio. Oye, pero no interrumpa. ¿Vale? Pero dale, esto no es dinámico. Déjame hacer la invitación, la presentación formal. Disculpen a Max, igual es así. Pero bueno, fíjense, nosotros, voy a contextualizar la conversación. La semana pasada, como suele ocurrir cada vez que se dan a conocer los resultados de esta prueba internacional, la prueba PISA, se genera todo un boom alrededor del anuncio en la República Dominicana, porque lamentablemente los resultados que suelen darse tienen un matiz mayoritariamente negativo. Y empiezan las discusiones, ¿no? Que vamos muy mal, que la educación no sirve en República Dominicana. Pero entonces uno empieza, sobre todo este año, uno empieza a ver opiniones de gente que conoce del sector, que empieza a decir, bueno, no estamos como deberíamos estar, pero vamos avanzando, vamos mejorando. Pero cuando uno ve los números, uno que no sabe de esto, uno dice, pero ¿cómo vamos a decir que estamos mejorando? Si mira, estamos en el penúltimo posición de la lista. Entonces, ¿quién mejor para ayudarnos a entender todo esto y saber cuál es el verdadero alcance de los resultados de la prueba PISA? ¿Qué es lo que se mide? ¿Quiénes participan y cómo se hacen? Que nuestras dos invitadas del día de hoy. Voy a hacer la presentación individualmente. La primera es la doctora Carmen Caraballo. Ella es directora ejecutiva del IDEICE, cosa que yo no sé si Máximo u Odette conocían. Yo no conocía hasta que nos dijeron que ustedes venían hoy. El IDEICE es el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, que fue creado el 12 de agosto de 2021. Yo no sabía que esto existía y les pedimos excusas porque ninguno de los tres sabía. Es reciente. Del 2008. Sí, pero en 2008. 2008, pues no es tan reciente. No, la designación de la directora es del 2021. Y también está con nosotros la doctora Santa Cabrera. La doctora Santa Cabrera es, por su parte, encargada del Departamento de Evaluación, Estudios Nacionales e Internacionales del Ministerio de Educación. Amén. Entonces, bueno, servida la mesa, bienvenidas, muy buenos días y gracias por atender a nuestra invitación. Bueno, pues muchísimas gracias. Para nosotros es un honor, un placer estar aquí. Realmente es importante, primero porque, como usted dice, no conocía el IDEICE y una de las preocupaciones nuestras ha sido precisamente dar a conocer, difundir el quehacer del IDEICE, porque es una labor muy importante que hacemos en pro de la calidad de la educación, levantando datos para que a partir de esos datos se puedan tomar decisiones. Así que, y cuando guste puede pasar por allá y le mostramos más sobre nuestro quehacer. Bueno, con relación a los resultados de la prueba, yo luego voy a dejar que Santa explique, porque Santa es la representante de la prueba PISA desde el instituto donde se administra y se aplica la prueba. Y ella tiene toda una cantera de información sobre todo lo que implica, pero refiriéndome específicamente a los resultados, sí seguimos necesitando salir de los lugares más bajos. Ahora bien, el impulso que ha recibido la educación dominicana al elevar ante una prueba que nos enfrenta con países con los que no podemos competir y que nosotros trabajando en los puntos neurálgicos en los que hay que trabajar para ir subiendo
No de lugar, porque nuestro objetivo no es subir de lugar, es mejorar la calidad de nuestro sistema educativo. Y en ese impulso, pues, el hecho de ver que avanzamos un poco es alentador porque significa que algo hicimos que debimos estar haciendo y que no se había hecho. Las diferentes opiniones que han estado saliendo, pues, van a depender del cristal, ¿verdad? Que uno tenga puesto. Pero en sentido general, hay que decir que un sistema educativo, hasta de los países más avanzados, no avanza de un día para otro. Los procesos de cambio en la educación llevan su tiempo, o sea, es un proceso. Y el hecho de que al menos hayamos identificado los puntos donde hay que ir mejorando, ya son alicientes para que nosotros sepamos por dónde guiarnos. Ahora fíjese, disculpe que le interrumpa. Antes de ir a los resultados de este año, usted tiene muchísima razón, lo hemos dicho aquí varias veces, que unas reformas que puedan dar resultados o que puedan evidenciar resultados tangibles en el tema educativo son a largo plazo. Pero República Dominicana participa de las pruebas PISA desde el 2015. O sea que habiendo tenido ¿cómo se le diría? El atrevimiento, la osadía de integrarse a este tema de PISA en el 2015, ya van 8 años. Y en 8 años no hemos podido hacer más que elevar estos pequeños puntos. No estoy minimizando los resultados de este año porque entiendo que sí son alentadores. Pero no deberían ser más los avances si ya tenemos 8 años que nos estamos comparando con el mundo entero. Ciertamente, probablemente deberíamos haber tenido, con todos los esfuerzos que se han hecho, con todo lo que se ha invertido, deberíamos estar en otra posición, no ante la prueba PISA, sino en otra posición. Pero yo pienso que ya como que se han identificado cuáles son los aspectos neurálgicos. Por ejemplo, nosotros hemos tenido unos resultados en términos de lectoescritura y comprensión lectora, una tradición de bajísimos niveles, porque algo pasa en los primeros niveles, en la enseñanza en los primeros niveles. Entonces, ahora se han estado tomando medidas y desarrollando, impulsando proyectos precisamente para tomar ese foco donde inicia el proceso de aprendizaje de los niños y niñas, porque ahí es donde se siembran las debilidades que van a seguir afectando los grados siguientes y por consiguiente toda la vida del estudiante. Entonces, ese es un aspecto identificado ya, como hay muchos otros aspectos identificados y en los que se está trabajando, y es donde pensamos que va a empezar a cambiar. Sí, por ejemplo, ya tenemos identificados el qué, ahora el cómo y cuánto tiempo tardará en desarrollar y en paliar eso, por ejemplo. Sí. Bueno, el cómo, ya por ejemplo desde el Ministerio de Educación se están impulsando algunos proyectos. En la parte de lectoescritura se desarrolla un proyecto con base que es dirigido a los primeros grados y con esto lo que se está tratando de implementar otras metodologías para poder fortalecer el aprendizaje de la lectoescritura y desarrollar la comprensión lectora, que es lo que va a ayudar a favorecer los demás aprendizajes que vienen en los siguientes grados. En términos, por ejemplo, de la educación secundaria, también a nivel de toda la primaria, porque fíjense, la prueba, lo que ha revelado, la mayoría de los aspectos de esta prueba, lo que ha revelado es que falta un proceso de análisis crítico de los muchachos, razonamiento lógico, y también ahí se está trabajando fuertemente para hacer un cambio en las estrategias que utilizan los docentes. De hecho, los docentes han estado siendo capacitados y ahora mismo tuvimos un grupo grande de docentes, se le hizo su inducción a los que ganaron los concursos
y ya se les está formando en nuevas metodologías y nuevas estrategias. A mí me parece muy interesante que estemos tocando el tema de los docentes, porque Eduardo Hidalgo, el presidente de la ADP, consideró irrelevantes estos resultados. Y la realidad es que a pesar de que hemos avanzado, la República Dominicana se mantiene en una posición muy desfavorable en esos resultados de PISA. Y me gustaría saber cuáles son esas causas responsables de este bajo rendimiento continuo de los resultados PISA. ¿Son los maestros? ¿Es todo el sistema? ¿Cuáles son las causas que han identificado hasta ahora? Bueno, empezando por el sistema, porque el sistema es que tiene que proporcionar a los docentes unas posibilidades de mejorar sus competencias. Si no se las proporciona, pues no la mejoran. Ahora se les está proporcionando. Siempre ha habido capacitaciones. Las capacitaciones normalmente han sido 2 días, 3 días cuando va a iniciar el año. Eso no cambia una práctica docente. Los acompañamientos son necesarios porque te pueden hablar en un taller de una metodología y luego en el aula quizás tú no la sabes implementar. Entonces, el hecho de que los procesos de capacitación abarquen más tiempo, más esfuerzo y otro tipo de estrategia, pues va a favorecer, porque ciertamente el rol de los docentes, el impacto de la práctica docente es vital en el cambio en la calidad educativa. Eso es así. Aparte de muchísimas otros aspectos que no solamente conciernen a la responsabilidad del docente. ¿Cuáles pudieran ser esos? ¿Cuáles otros? El mismo hecho de la inversión en educación. Inversión el mismo yo creo que no ha hecho, faltado, porque dinero ha habido disponible y nunca se ha gastado. Sí, se ha gastado. El 4%, no, ningún gobierno ha llegado al 4%, todos se quedan entre pero depende de lo que gastes, porque lo puedes gastar en construcción de escuelas. En construcción de escuelas. Y eso no va a ayudar no en inversión en desarrollo humano. En el desempeño. Sí. Hay muchos aspectos por mejorar, porque las reformas están llamadas. Ahora mismo el presidente, creó una comisión para un proceso de reforma. Entonces, esta comisión de reforma debe analizar que de aquí hacia atrás qué es lo que ha pasado, que con todo lo que se ha invertido, entonces hay que ver qué es lo que hay que hacer. Entonces, los procesos de reforma son los llamados a identificar esos aspectos, esos nudos donde qué es lo que ha pasado. Entonces, miren, a mí me gustaría, como tenemos suficiente tiempo, ¿verdad? Afortunadamente hoy vamos a dedicar el espacio a este tema porque nos parece que es un tema neurálgico y ojalá que nuestros oyentes nos acompañen. A mí me gustaría que desmenuzáramos lo más posible todo el tema de la prueba PISA, los resultados, cómo se hace, quiénes participan, y yo diría que partamos de allí. Sí. Ayúdennos a entender. ¿Quiénes participan en la prueba PISA? ¿Se hace una selección al azar en todas las escuelas y colegios del país y entonces se escogen, 1,000 muchachos? A lo meritorio. Se llevan a un sitio, se les entrega un examen y ellos tienen que responder. Cuéntenos cómo funciona. Vamos a partir desde allí. A ver, la prueba PISA es una evaluación internacional. Se hace una selección aleatoria de la muestra, estratificada de todo el Ministerio de Educación, de todas nuestras escuelas, de nuestras 18 regionales, en donde participan no solo centros educativos públicos, sino que también participan nuestros centros educativos privados. En la misma proporción, 50-50. Quien hace la selección de la muestra obviamente es la OCDE de forma aleatoria. Cuando nosotros mandamos el marco muestral, en ese marco muestral, lo que nosotros hacemos es que se incluyen todos los niños de 15 años que estén cursando desde el segundo bachillerato específicamente hasta concluir cuarto bachillerato. ¿Qué pasa? En esa selección aleatoria, la OCDE es quien de forma estratificada elige esa prueba. Para el ciclo 2022, 24 centros educativos públicos estaban participando y obviamente siempre habrá una proporción mayor de centros educativos públicos que privados, porque
cuando se envía, ustedes saben que hay muchísimos más centros educativos públicos que centros educativos privados. Pero igual también se tocan al subsistema de adultos, que la muestra también sale de ahí. O sea, es una muestra estratificada porque representa a todo nuestro sistema, público, privado, y estos niños que por alguna razón están en el subsistema de adultos. Pero a nivel regional también, o sea, a nivel de la región del país, que no necesariamente son seleccionados del Distrito Nacional, del Gran Santo Domingo, sino que puede haber una escuela ahí de Bauruco, de Pedernales, de Jimaní. Exacto. Acuérdate que tenemos 18 regionales educativas y 122 distritos. Cuando nosotros enviamos la muestra, todos los estudiantes en ese marco, en ese universo muestral, representan, por eso es estratificada representativa, porque representan esas escuelas que están, así como bien dice, en Barahona, en San Juan, en Jimaní. Y lo interesante de esto es que muchas veces las personas piensan que nosotros buscamos a los mejores estudiantes, a los meritorios. Y no es así. Como es algo aleatorio, quien termina eligiendo esa muestra es la misma OCDE, y nosotros cuando aplicamos, que vemos la ruta de aplicación, que vemos que muchas veces tenemos en un mismo día una escuela que nos toca en San Juan y que luego tenemos que ir a Jimaní, uno dice, wow, pero qué fuerte. Y muchos nos dicen, no, pero mejor aquí, y así no tienen que tomar eso tan lejos. Pero la educación es igual para todo. Entonces, o al menos debería. Exacto. Entonces, tenemos que mostrar la estratificación cuando buscamos escuelas de diferentes puntos de nuestras regionales. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos nuestra conversación con las doctoras Santa Cabrera y Carmen Caraballo, ambas del IDICE, el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa. Estamos en No Se Diga Más. De vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Continuamos nuestra conversación sobre todo este tema de la prueba PISA, tratando de desmenuzar todo el tema de la prueba. Ya vimos antes de la pausa cómo se seleccionan los centros y los estudiantes. Ahora, una vez seleccionados, ¿cómo es la preparación? Tanto del centro en la infraestructura como tal, de si le llevan componentes electrónicos, si hay monitores que van y dan una charla al respecto a quienes van a recibir la prueba, si hay una preparación de esos estudiantes de acuerdo a recibir la prueba como para tenerlos. O los agarran por sorpresa. Exacto. ¿Cómo es ahí? A ver, la prueba se hace con un proceso de aplicación que tarda 30 días, el proceso de aplicación de la prueba. ¿Qué pasa? La prueba PISA no comienza específicamente para aplicarla el mismo año que se selecciona o que ya se sabe cuáles son esos centros, sino que comienza un año antes. Cuando hablamos de PISA, hablamos de competencias, hablamos de 3 competencias. Los centros que son seleccionados dentro de la muestra, nosotros sabemos esa información, pero el centro todavía no lo sabe. ¿Por qué? Para evitar, porque estamos midiendo competencias. ¿Y qué van a hacer esas competencias? Son habilidades que el estudiante se supone que debe saber al cumplir 15 años específicamente. Algunos tienen 15 y algo, pero son 15 años. Si nosotros ponemos una lupa en qué ha pasado en todo este proceso del ciclo 2015, 2018 y ciclo 2022, usted hacía anteriormente una pregunta en donde, ¿y por qué no habíamos avanzado? Mire, una de las preocupaciones con el ciclo 2022 era precisamente ver qué estaba pasando. Y dentro del equipo decidimos hacer un análisis profundo correlacionando variables con la misma muestra de ciclos anteriores para saber qué estaba pasando con estos estudiantes. Hicimos análisis de los diferentes marcos referenciales para ver, y nuestros estudiantes por alguna razón no respondían. Simplemente le daban a la tecla de siguiente, ni siquiera leían. Lo que nos llevó a nosotros comenzar a evaluar cuáles son esos ítems que sí respondían. Cuando nos dimos cuenta que los estudiantes dominicanos estaban respondiendo solamente los ítems que eran fácil, en el sentido de que eran ítems de múltiples opciones, de opción múltiple, obviamente no había un proceso cognitivo que se estaba trabajando. Entonces, comenzamos a identificar cuáles serían las mejores estrategias y diseñamos
para este ciclo unas guías que están publicadas en nuestro portal, familiarizando, pero también desde el ministerio se comenzó una jornada activa de familiarización con estos ítems que da la misma OCDE. Cuando la OCDE termina un ciclo y ya los ítems de ciencia, lectura y matemática cumplieron con su misión, se le hace un release. Entiéndase que se dejan libre para que los diferentes ministerios que participan puedan utilizar esos ítems y retroalimentar no solo a los estudiantes, sino también a los docentes, porque nosotros como país también participamos dentro de PISA con esa opinión docente. Los indicadores de PISA son más de 22 indicadores específicamente, y cada uno de estos te dice, te cuenta una radiografía de cómo está este elemento o esta variable en este proceso. Y cuando comenzamos a ver y a desmenuzar que no estaban respondiendo, que ni siquiera los cuestionarios de padres, los cuestionarios de estudiantes, de directores, porque el centro educativo se le envía un cuestionario para que el director pueda llenarlo, estaba dando problemas. Todas esas cosas comenzamos nosotros a analizar y a motivar, sobre todo porque PISA no tiene consecuencias. Y hay una idea de que cuando pensamos en evaluación es porque hay una consecuencia, hay una penalidad. Qué barbaridad. Entonces, eso es interesante verlo porque cuando no se sabe bien si va a tener una repercusión en mí como estudiante, en mí como docente, en mí como director, hay ciertos miedos. Como no la tiene, comenzamos a motivar y a familiarizar a todos esos centros y a todos esos profesores para que entendieran que esto solamente sirve para ver cómo están esas habilidades que se supone que un estudiante de 15 años debe tener. Como ministerio, como parte del órgano, ¿verdad?, rector, no pudieran, porque lamentablemente, y vamos a contextualizar un poco, nosotros hablábamos con un catedrático la semana pasada acerca de PISA, y él decía exactamente eso, como que los estudiantes están todos en lo que piensan es en su nota. Como que el sistema educativo se ha diseñado que solamente la persona se involucran o tienen algún tipo de interés por las consecuencias, por las notas. Entonces usted dice muy bien que incluso las autoridades de las escuelas dejan de llenar cosas de PISA porque no hay una consecuencia. Ustedes como órgano rector o parte, pudiéramos decir, no pudieran incentivar con algún tipo de no sé, incentivo o consecuencia a estas escuelas que no quieran participar de PISA? Mira, en relación a esto que ha empezado a explicar Santa, esa estrategia que se desarrolló, la hicimos en coordinación con la OEI, el Viceministerio de Asuntos Técnicos Pedagógicos y el IDEICE, y fue bien interesante ver que estaba dando resultados, estaba dando sus frutos con los ejercicios que como dice ella, de los ítems liberados que se estaban utilizando para ejercitar a los estudiantes en una modalidad de evaluación a la que ellos no están acostumbrados. Porque normalmente, ¿cuál es el tipo de evaluación que se le da? Cuestionario o selección múltiple, pero el tema de razonar para poder dar una respuesta es el menos presente en el tipo de pruebas comunes que se dan para promoción. Entonces esa estrategia ayudó porque como explicaba Santa, el índice de respuesta de nuestros estudiantes era el más bajo prácticamente, o sea, se hizo un estudio fuera de por qué nuestros estudiantes, por qué nosotros estábamos en esos últimos lugares y comenzaron a elaborar una hipótesis de si no sería porque tienen un tan bajo nivel de respuesta. Por lo que ella explica, como esto no me va a promover ni me va a quemar, y además de eso es tan difícil, pues yo sigo, el estudiante sigue, no se preocupa. Entonces, esa motivación que se
que se fue generando en esa estrategia ayudó a que los estudiantes se sintieran motivados y con una responsabilidad, porque de hecho la OEI desarrolló una campaña Toma el Control. O sea, la prueba, los resultados de la prueba están en tus manos. Y eso se desarrolló previo a la prueba. Entonces, eso junto a los otros aspectos que ella explica, de que los mismos docentes se involucraron, fue todo una estrategia masiva. Autoridades del MINER fueron a todas las regionales también acompañando todo el proceso, de manera que ese gran esfuerzo de motivación también puede haber influido en que los estudiantes se preocuparan por responder más y que tuvieran mayores competencias para poder responder. Miren, la semana pasada, a propósito de las conversaciones que hemos tenido alrededor de los resultados que se anunciaron, yo personalmente le decía a uno de nuestros invitados que por qué era tan difícil, o que si era tan difícil, hacer como se hace en otros temas, ver experiencias de otros países en las que el sistema educativo estuviera funcionando, si no perfecto, por lo menos mejor que en República Dominicana, como para verlo como experiencia, como caso de éxito, a ver de qué manera se podía aplicar esas mejoras, ese sistema que estuvieran llevando adelante en otros países donde se estuvieran viendo mejores resultados y aplicarlos acá. Eso se hace, no se hace, no le interesa al Ministerio de Educación de República Dominicana ver casos de éxito de otros países para aplicarlos aquí, pero me lo dicen después de esta pausa. Había dejado una pregunta antes de la pausa, aunque en la pausa aquí en la cabina surgió otro tema que me parece aún más interesante de lo que yo le había planteado, pero vamos a retomar lo que había dicho y después vamos a ese tema. Yo les había preguntado que si era tan difícil que pudiéramos ir a ver casos de éxito en otros países, por lo menos los parecidos a nosotros en la región, en las que uno pudiera ver, mira, allá se están llevando adelante X tipo de iniciativas que han mejorado el sistema educativo de ese país. ¿Por qué no lo hacemos en República Dominicana? ¿O sí lo hacemos e igual no ha funcionado? ¿Cómo? De hecho, eso se hace, siempre se ha hecho intercambios tanto de personal técnico, docente, que van a ver experiencias a diferentes países o que vienen aquí a mostrar buenas prácticas. Ahora bien, el hecho de verlas simplemente no va a solucionar, sino forman parte de las políticas educativas. Entonces hay que integrarlas a las políticas porque muchas veces sucede que ese grupo de docentes, a lo mejor que va a una experiencia, pues lo implementa en su centro, probablemente tenga un impacto, pero no es algo que se traduce a política generalizada. Sistema, exacto. Entonces ahí es donde hay que articular bien para que eso se pueda ser generalizado. Claro. La gestión de los centros tiene mucho impacto en el aprendizaje de los estudiantes también, como yo decía al principio y que ustedes me preguntaban, la responsabilidad del docente en la calidad del aprendizaje de los estudiantes está muy matizada también, muy influenciada por la gestión del centro, por las personas que llevan la gestión del centro y esa sincronía que hay y ese nivel de responsabilidad de los gestores para implementar las políticas, pero sobre todo para coordinar con la comunidad, con los padres, para fortalecer las capacidades que tiene instalada no solamente en términos de los docentes, sino de los coordinadores y de todo el personal. Entonces es un elemento también importantísimo. Así que lo de las experiencias es algo que ha ocurrido todo el tiempo. Aquí los docentes han ido hasta Finlandia a ver las experiencias de Finlandia. Ahora, se gastan esos viáticos y no... y no se traduce resultados. ¿Qué datos o qué resultados curiosos, aparte de la puntuación, ha dado y qué hallazgos y cuál ha sido la importancia de esto y ver cómo desarrollamos y potenciamos eso? Es una interesante pregunta. Yo siempre invito a toda la comunidad educativa, a todas las instituciones, a que busquen la data,
a que analicen, a que vayan más profundo, porque PISA no es solamente un ranking. Entonces, cuando hicimos este análisis que les mencioné, nos pudimos dar cuenta que, por ejemplo, hay centros educativos en regionales muy apartadas, en distritos apartados, que tienen muy buen desempeño. Y esto nos llama a nosotros la atención porque ahí en estos centros, como por ejemplo en Monteplata, hay centros que tienen excelente desempeño. Y uno comienza a preguntarse, mira, tan apartado, tan difícil de acceso, pero el desempeño es muy bueno. Por ejemplo, en San Juan, en esos lugares en donde realmente hay un contexto distinto, hay centros que están dando milésimas y milésimas de diferencia. Y en educación las milésimas cuentan. Cuando tú tienes centro que por alguna razón tiene mejores prácticas, hay que comenzar a pensar cómo incorporar, qué está pasando ahí y motivar a que se siga buscando. La data de PISA es muy rica. Por ejemplo, la data de PISA hemos visto que te da bienestar, te da una relación del bienestar de los estudiantes, cómo los estudiantes se sienten al finalizar la etapa preuniversitaria. Y también te dice cuán motivados están ellos para una carrera. Nosotros, por ejemplo, analizamos la parte de la resiliencia. ¿Por qué? Porque esta variable de resiliencia, acuérdense que en el 2022 recién estábamos pasando COVID. Y entonces también se hizo para este ciclo toda esa profundidad de la resiliencia, del bienestar, de la motivación del alumno hacia una futura carrera y obviamente también la resiliencia de parte del profesor y de los estudiantes. También hay algo interesante que es la tecnología, cómo los estudiantes están conectados en un muy alto % de su tiempo con tecnología para poder evidenciar mejoras en matemáticas, porque la educación ha cambiado la forma de enseñar. Claro. Si algo positivo nos enseñó la pandemia de tantas cosas negativas que hay, es que nosotros cambiamos. La educación también cambió, cómo percibimos la enseñanza. Pero ya va, perdóneme que le interrumpa allí, porque eso no coincide con algo que hablábamos en la pausa. En la pausa, y era el otro tema que quería que habláramos al aire, el tema de que pareciera, por lo que ustedes nos comentan, que en el campo, en las zonas rurales, se pueden observar incluso mejores desempeños que en la ciudad, en las zonas urbanas. Pero si lo contrastamos con el tema de la tecnología, en teoría, quien más acceso tiene a la tecnología son los que están en las zonas urbanas. Entonces, ayúdennos a entender esa parte. A ver, lo que pasa es que como PISA te da tanta riqueza, PISA te da dentro de los puntajes de matemática cuánto fue exactamente lo que nosotros como país tenemos en el ranking, pero también te hace correlaciones de cómo estudiantes que tienen acceso a tecnología pueden desempeñar no solo resolución de problemas, sino que también cómo puede visualizarse a futuro para próximas carreras relacionadas con matemática y tecnología. Entonces, en el desempeño, cuando se hace esta prueba, obviamente vemos estas mejoras o estos mejores desempeños en estas partes aisladas, porque tal vez, que es lo que pensamos nosotros, el compromiso que existe, esa manera que tiene ese profesor, esa mamá, ese papá, cuando ese niño tiene que ir a la escuela y por alguna razón no se quiere levantar, mira, es importante, mira, tienes que ir. Ese compromiso se evidencia también ahí. No es que suene contradictorio, es que PISA te da una riqueza de cómo durante estos puntos, cuando se evalúa en matemática pura normal, de cómo se relacionan estas habilidades, pero también te da la riqueza de cómo estudiantes que tienen un buen acceso a la tecnología pueden repuntar a cuáles carreras en el área de las matemáticas quisieran seguir avanzando. Es por ahí que va esa parte que te da PISA. ¿Por qué en las zonas urbanas o en las zonas rurales pueden evidenciarse mejores desempeños que en algunas zonas urbanas? También pareciera contradictorio. Yo podría decir algo. Esos son de los aspectos que mueven
al IDES y a pensar en otras investigaciones en base a los resultados de PISA y de cualquier prueba. Porque no es algo que nosotros podemos decir ahora, los resultados de Monteplata son mejores porque eso tenemos que... Tienen que investigarlo. Tenemos que estudiar cuáles fueron las variables que incidieron para que a lo mejor una zona donde la conexión no es buena o no le llegaron los equipos, sacara unas puntuaciones mejor en algunos aspectos. Que eso puede haber pasado en zonas, no tengo el dato de en cuáles zonas ocurrió. Pero sí, lo que yo decía de la gestión y lo que yo decía del seguimiento personalizado a esos estudiantes puede incidir también en una zona. Y con relación a la tecnología, ahora mismo también en este resultado, yo pienso que ayudó muchísimo el hecho, paradójicamente, la pandemia ayudó a que nuestra población estudiantil, algunos que ni siquiera habían tenido una tablet en las manos, un celular, tuvieran acceso a la tecnología, porque la prueba es digital en aparatos computadora. Entonces, previamente muchos niños de eso, muchos jóvenes quizás no tenían la destreza para esto y la adquirieron a raíz de que tuvieron acceso a todo a todos los aparatos a los que tuvieron que acceder para poder desarrollar las clases en el marco de ese programa de la virtualidad que pudo desarrollar el Ministerio de Educación. Eso hay que reconocerlo. Ese es un factor que puede estar asociado también a un mejor desempeño de los estudiantes. Entonces, IDEICE ahora en este contexto que tenemos estos resultados y que qué bueno que en la palestra pública se está poniendo el tema de la educación cada vez más, quizá no por buenas noticias, pero qué bueno que estamos teniendo esta discusión. Y me gustaría saber, la naturaleza de su institución es hacer investigaciones para contribuir a que siga mejorando la calidad de la educación. Cuando nos ponemos a discutir en estos medios de qué es lo que está pasando con la educación, que está cada vez como en detrimento, echamos la culpa que si son los profesores, que si es responsabilidad del propio sistema, del propio MINER. Entonces, desde sus investigaciones, díganos cuáles son esas causas y cómo se puede contribuir a mejorar la calidad de la educación en la República Dominicana. Uh-huh. Bueno, el IDEICE investiga sobre diferentes factores de los que forman parte del sistema educativo en sentido general. ¿Cómo nosotros hacemos? Bueno, en esta gestión nosotros hemos intentado, estoy hablando de 3 años para acá en que estoy en la posición, lo que hemos hecho es un acercamiento a las diferentes instancias del Ministerio de Educación, porque nosotros fuimos creados para proporcionar información al ministerio para que pueda tomar decisiones en base a sus políticas que están corriendo. Entonces, para asegurar que realmente nuestras investigaciones estén dando respuestas pertinentes y en base a lo que el ministerio necesita, pues nos acercamos a las diferentes instancias del ministerio, dígase a los niveles, a las direcciones de currículo, otras instancias, de modo que nos puedan indicar en qué necesitan información. Mira, nosotros estamos implementando, psicología está implementando este programa, pues necesitamos esta información. Educación primaria, nosotros queremos saber cómo va el programa de lectoescritura. Nosotros estamos desarrollando, por ejemplo, investigaciones sobre ese programa que está corriendo con base. Estamos desarrollando investigaciones sobre gestión de centro. Estamos desarrollando investigaciones sobre los perfiles y las competencias docentes en términos mediáticos.
en términos de, por ejemplo, de embarazo en adolescentes, porque es un tema Claro. muy neurálgico, en términos del ambiente de aula y de la convivencia. Es decir, que nuestra responsabilidad es entregar los datos Claro. para que se tomen medidas con relación a eso. Las voy a poner en una posición incómoda. Cuidado. Ustedes me excusan, ¿verdad? Ay, Pero Dios mío. es importante preguntar esto. Seguramente no me lo van a poder responder, pero igual lo hago. ¿Les hace caso el ministro? ¿Le hacen caso las personas que tienen que hacerle caso dentro del ministerio cuando ustedes llevan este tipo de planteamiento? Bueno, como yo le decía, para asegurar que se tomen en cuenta lo que nosotros estamos generando, si educación secundaria nos dice, mire, nosotros necesitamos saber cómo va el bachillerato técnico en artes, como nos pidieron. Cuando nosotros entreguemos esos resultados, pues nos van a hacer caso porque nos lo pidieron. Bien. Okay. O sea, es de su interés. Las investigaciones que estamos haciendo es del interés de las diferentes instancias que tocan. Miren, ya prácticamente se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Pero no quiero dejar de hacer esta pregunta antes de ir a la última pausa para regresar. A mí me gustaría saber la opinión de ustedes en cuanto a cómo ha sido manejado el tema de los resultados de la prueba PISA del 2022, o sea, lo que ocurrió en el 2020, la semana pasada. Y yo les preguntaría directamente, ¿ustedes creen que ha sido justo el tratamiento que se le ha dado a los resultados? Si hacemos una suma de lo que han dicho, lo que hemos dicho en los medios de comunicación, lo que se ha dicho en las redes sociales y lo que ha dicho la opinión pública en general con respecto a los resultados. Pero me lo dicen después de esta última pausa por el día de hoy. Estamos en No Se Diga Más a través de Top Latina. Vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. ¿Hemos sido justos o la opinión pública en general ha sido justa evaluando los resultados de la prueba PISA que se anunciaron la semana pasada? Incluso llegaba al punto de pensar qué pensarán los jóvenes que participaron de la prueba. O sea, porque muchos de ellos, si no todos, habrán ido a esa prueba con la ilusión de que tenían un buen desempeño, ¿no? Si pensamos en los 6.700 estudiantes que participaron en la prueba, los 254 centros que participaron en la prueba y en los 254 directores, en los profesores que participaron, tenemos que pensar en que para nosotros, los docentes que estuvimos todos involucrados, para todas las instituciones, es muy satisfactorio ver que se avanzó. Es triste cuando haces tanto esfuerzo y no visualiza ningún avance. Estos estudiantes hoy están felices. ¿Por qué? Porque cuando fueron seleccionados para participar, en ese momento dieron todo lo que tenía. Y ver cómo en matemáticas, 14 puntos, en lectura, 10 puntos, en ciencia, 25 puntos, es interesante. Obviamente nosotros no estamos en los mejores lugares, hay que seguir trabajando, pero las milésimas de avance cuentan, porque en educación eso es importante. Y hay que prestarle atención a que si nosotros seguimos motivando y seguimos trabajando de forma didáctica y instruccionando a todos estos participantes, podemos tener mejores resultados para próximos ciclos. Nosotros tenemos la tanda extendida, que se ha hablado mucho acerca de ella porque no se tienen las actividades complementarias. También se habla del currículo educativo que data de cuando Cuca y Rocatán. Se necesita cambiar el currículum, comenzar a segmentar a los estudiantes por las facultades que tienen. O sea, hay unos que son muy buenos en matemáticas y otros que quizás la lengua española no les interesa. Se está haciendo algo referente a esto. Las actualizaciones curriculares ocurren cada cierto tiempo y justamente siempre se está actualizando de acuerdo a las últimas tendencias. Lo que recién pasó de COVID es una oportunidad que nosotros estamos trabajando directamente para comenzar a seguir
esta idea de la actualización y reforma curricular. Entonces, incorporar estos cambios implica un proceso de consulta, un proceso en donde se lleve a cabo ese involucramiento de cada uno de los niveles, de los docentes. O sea que sí es importante y se está trabajando en ello. De hecho, hay un currículo priorizado ahora mismo. O sea, se revisó totalmente y está corriendo un nuevo currículum. O sea que no es algo que queda paralizado todo el tiempo, cada cierto tiempo, como dice Santa, y que a raíz de la pandemia pues se hizo eso, de destacar los contenidos más importantes que se necesitan para cambiar un poco lo que era una cantidad de contenidos innecesarios que a lo mejor lo que quitaban tiempo para profundizar en lo que se necesita. Usted hablaba algo, señora Santa, de la resiliencia y del bienestar de los estudiantes. Nuestros estudiantes de las escuelas son felices porque, por ejemplo, le doy un dato que salió hace unos meses, que es por la cantidad de escuelas que no tienen ni siquiera agua potable. O sea, van al baño, hacen sus necesidades y no tienen ni siquiera ni cómo descargar ni cómo lavarse las manos fuera de. Comenzando por ese simple pequeño dato, el tema del almuerzo escolar, que todavía se ven videos de que el desayuno escolar en muchos casos es un pan con un vasito de jugo o una galletica de esa saladita. ¿Se sienten los estudiantes conformes, felices, a fin de llevar mejores resultados y estudiar más y ponerle más empeño al Hablo desde la perspectiva de la data que nos arrojó el ciclo 2022. En esta data vemos que ha bajado un poco la motivación, en 7% la motivación de nuestros estudiantes. Wow. Y está la data ahí. Invito a todo el mundo a que vaya y que revise y que busque, porque también ese bienestar que refleja la data para estudiante también la refleja para docente. Entonces, hay que comenzar a ver los estudios con todos sus indicadores, no solamente el indicador del ranking. Eso es importante. Claro. Y crear debates sobre esto, porque eso es lo que hace PISA. Una vez salen estos resultados, todo este furor que está saliendo a la luz es lo que va a crear el debate. Pero para comenzar a trabajar debate, ven con mis argumentos, mira mi data acá, vamos, solicítala, está gratuita. La OCDE la pone gratuita, pero desvalidéise también toda esa data una vez está ya cuando tiene el release, se ubica en nuestras plataformas y se comparte. Y ya que lo menciona, díganos entonces cómo ha mejorado el tema de la motivación en los maestros. Precisamente nosotros estamos esperando la parte que tiene que ver con pensamiento creativo, que todavía no ha salido porque se midió pensamiento creativo y algunas partes de motivación hacia los docentes. Una vez salga esa data, podemos compartirla con todos. Estaremos pendientes de los resultados. Y como yo les decía, pues todos estos factores asociados a PISA, que no es solamente esa puntuación final, todos esos factores nos ayudan a seguir desarrollando otras investigaciones relacionadas con esos factores que van a ayudar a comprender más todo el espectro de la educación dominicana. Bien, la verdad que muy agradecidos porque hayan atendido a nuestra invitación. Yo espero que yo por lo menos estoy saliendo mucho más, ¿cómo se le dice? Edificado sobre este tema de los resultados PISA. Me llama muchísimo la atención todo el tema de la data. Si nos puede recordar dónde las personas interesadas en el tema pueden conseguir toda esa data. La data está pública en la página de la OCDE, pero nosotros también en nuestro portal www.ideice.gov.do dejamos todo listo para que cualquier investigador, docente, padre quiera saber más, hurguen esa data. Muy bien, allá estaremos. ideice.gov.do. Vayan y allí van a poder conseguir toda la data pertinente sobre este tema de las pruebas PISA y el desempeño de la educación en el país, en la República Dominicana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy agradecida de que nos hayan invitado y muy agradable. Y ojalá que tengan más espacios como este. Sí, esta es su casa. Así es. Muchísimas gracias. Ha sido la doctora Santa Cabrera y la doctora Carmen Caraballo, ambas representantes
del IDICE, que es el Instituto Dominicano esto es dificilísimo aprendérselo, de investigación de la calidad educativa. De la calidad educativa. Dígale Eso mismo. IDICE, ustedes saben ya. Amigos, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Jóvenes, será hasta mañana martes Será 12. hasta mañana, señores. No se diga más. No se diga más por Top Latina 101.7 FM.